Jesucristo. ¿Cómo la ve? Estamos aquí en los Estados Unidos y vamos a hablar un poquito, un retiro apologético aquí en esta comunidad. Si alguno quiere participar, ahí está el número de teléfono. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Por aquí saludos a Jovita Castañeda. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Dios le bendiga. Padre, la gente se va de la iglesia por ignorancia, dice la flaca García. ¿Cómo la ve? La gente se va de la iglesia por ignorancia, porque no es perseverante, porque son católicos inseguros, dice Jacobe, porque son católicos inseguros. Bienvenidos a los hermanos que no son católicos, que están llegando, vienen a molestar, pero vienen a escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos. Por ignorancia, dice Juana Flores, por católicos inseguros. ¿Por qué la gente se retira de la iglesia? ¿Usted no ha visto que a veces la iglesia está muy llena y a veces la iglesia está muy vacía y la gente se va y se retira? Pues a Jesucristo le pasó lo mismo, mira. Jesucristo estaba hablando, estaba predicando y esas palabras que él dijo no le gustaron a la gente. Jesucristo, ¿qué dijo? Usted lee San Juan 6:54, antes del 6:60. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Sencillo. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Sencillo. Y resulta que los discípulos, los judíos, se rascaban la cabeza y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su cuerpo? ¿Cómo puede darnos a comer su sangre? ¿Cómo puede darnos a beber su sangre? Jesús Herrera, gracias por su granito de arena, el Señor le bendiga. Estamos leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús nos muestra la multiplicación de los panes. ¿Cuántas personas habían siguiéndolo? 5,000, sin contar mujeres y niños. No había sino mazamorra, no había masa sino mazamorra, había mucha cantidad de gente. Y estaban siguiendo a Jesús porque le había multiplicado los panes. Y usted lee un poquito más atrás, Jesús llega a decirle, ustedes me buscan no por el alimento que no se acaba. Ustedes me buscan porque yo les sacié el estómago y les di de comer pan. Trabajen por el alimento que no se acaba. Y entonces Jesús se pone a hablarles y le dice que ese pan lo comieron los antepasados en el desierto y murieron. El pan que yo les voy a dar es mi cuerpo y lo daré para la vida del mundo. Lo daré para que tengan vida. María Pereira, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Y resulta que Jesús llegó a decir, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y desde ese momento empezaron a decir que Jesús estaba loco, que cómo se le ocurría a Jesús dar a comer su cuerpo, dar a beber su sangre. Y dice la Biblia, desde ese momento muchos se echaron para atrás por la manera tan dura que tenía Jesús de hablar. Me impresiona de este evangelio que cuando la gente agarró y se fue, Jesús no llegó y les dijo, ay hermanito, venga, era una mentirita. Eso era algo en parábola. Eso era una parábola de comer mi cuerpo y beber mi sangre. Eso era una obra de teatro. Eso era una representación. No, Señor. El que se vaya, que se vaya. Pero Jesús se encargó de predicar la palabra de Dios. Y cuando predicó y enseñó la palabra de Dios, muchos se fueron para atrás. Saludos a Marta Cárdenas. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Muchas gracias. Oigan, muchos se echaron para atrás. Y si usted lee San Juan 6:66, se echaron para atrás aquellos que no tenían fe. Se echaron para atrás aquellos que no creyeron en Cristo. Esta manera de hablar, ahorita lo van a escuchar, es dura. Esta manera de hablar es pesada. ¿Cómo se le ocurre decir a Jesús
que tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre? No, no les gustó. Pero Jesús no se retrató de lo que dijo. Jesús lo dijo y lo mantuvo. Y estaban los apóstoles ahí tambaleando. Y Jesús le dijo, a ver, ustedes, ¿también quieren irse? ¿También quieren apartarse? ¿También quieren alejarse? Dijo Pedro, ¿para dónde vamos con esta pata hinchada? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿Para dónde nos vamos a ir? Marci, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? La gente se va de la iglesia por falta de fe. Punto. La gente se va de la iglesia por falta de fe. Sencillo. Cuando veas a un católico decir, es que me fue de la iglesia, diga usted, le faltaba fe. Juan 6:66, muchos abandonaron a Cristo por falta de fe. Así de sencillo. ¿Por qué los protestantes se fueron de la iglesia? Por falta de fe. ¿Por qué los católicos se van de la iglesia? Por falta de fe. ¿Por qué los coordinadores? ¿Por qué las personas que están en la iglesia como lectores, monaguillos se van de la iglesia? Por falta de fe, de creer en Cristo. Cuando uno pierde la fe, se va de la iglesia de Cristo. Y entonces se va a las sectas protestantes o se va al mundo a vivir de forma atea. Las personas que pierden la fe en Cristo, pierden el horizonte, se van de la iglesia. Lo que buscan son excusas. Y cuando encuentran la excusa perfecta, dicen, me fui de la iglesia porque los curas son malos. Su excusa fue ver malos ejemplos para irse de la iglesia. Me fui de la iglesia porque me pidieron estipendio en la iglesia. Su excusa fue ver que pedían un estipendio para el sacramento para irse de la iglesia. Me fui de la iglesia porque un día yo vi al padre que estaba regañando. Su excusa fue escuchar el regaño del padre. Me fui de la iglesia, padre, porque usted sabe que resulta que un día yo llegué con un familiar para que me atendiera y el padre no me atendió. Agarré y me fui de la iglesia. ¿Su excusa fue esa? ¿Cuál ha sido tu excusa para irse de la iglesia? Miles de excusas tenemos para apartarnos y alejarnos de la iglesia. ¿Cómo la ve? Saludos a Cirilo Severiano y Toa Príncipe. Que Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. ¿Cuál es la excusa para irse de la iglesia? Los discípulos que seguían a Jesús, que eran muchos, unos 5,000, la excusa que tuvieron fue la falta de fe. Cuando Jesús les dijo, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. No, ese lenguaje es duro. Nosotros nos vamos. Cuando la manera de hablar en la iglesia del sacerdote es dura, la gente se va. Miren, qué cosa más brava con la gente. Qué cosa más brava con los cristianos. Les gusta escuchar sacerdotes que le den pañitos de agua tibia. Les gusta escuchar sacerdotes que le digan lo que ellos quieren oír. Les gusta oír sacerdotes que les complazcan cuando hablan, que les aplaudan su marranada, su marramucia, que le digan, ay, muy bien, usted dejó a su esposa. Sí, padre, no la aguantaba. Usted dejó a su esposo. Sí, yo no era una mujer feliz. Ay, está bien, no hay problema, déjela. ¿Y qué va a hacer? Pues me voy a buscar otro, tranquilo, viva feliz. Dios lo que quiere es que usted viva feliz. Oye, está viviendo en pecado de concubinato, ya dejó a su esposa, está viviendo en pecado de adulterio y usted está diciéndole que viva feliz. ¿Por qué se fue de la iglesia? Porque es que el padre Marcos dijo que una persona que vive en concubinato o que vive en adulterio no puede comulgar. Pues me voy de la iglesia porque a mí no me gusta eso. Me voy para otra iglesia donde el padre me aplauda mi sinvergüenzura, mi pecado, mi vagabundería. ¡Ah, caramba! ¿Por qué se va la gente de la iglesia? Porque los sacerdotes hablamos de forma dura. Y cuando le decimos al pan, pan, al vino, vino, decimos en Venezuela, y hablamos sin pelos en la lengua y decimos las cosas como son, la gente delicadita se va. ¿Por qué el coordinador se va de la iglesia? No, porque es que el coordinador estaba acostumbrado a ser casi otro cura.
Y entonces el coordinador era el encargado de decir las reuniones, de decir todo y de decirle al padre qué tenía que decir en la misa. Y llegó el padre y le dijo: un momentico, yo soy el sacerdote y yo predico no lo que tú me digas, sino lo que dice la Biblia. Sencillo. ¿Por qué dejó de ser coordinador? Porque el padre no le hizo caso. ¿Y de cuándo aquel padre tiene que hacerle caso al coordinador? Y por eso se fue de la iglesia el coordinador, y no solo el coordinador, sino toda la gente que estaba con ese coordinador, porque el coordinador los puso en contra del padre. ¿Cómo la ve? ¿Por qué no vamos de la iglesia? Porque el lenguaje de la palabra de Dios se vuelve duro. Y cuando nos predican las cosas que no nos gustan, preferimos irnos. ¿Por qué se fue de la iglesia fulano, sutano, merengano? Porque el lenguaje fue duro. Jorge Zavala, bendiciones para su familia. Que Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Que Dios le bendiga. ¿Por qué se fue de la iglesia? Porque el lenguaje fue duro. Claro, vienen y traen al niño para bautizarlo. Y cuando llegan al niño para bautizarlo, en vez de colocarle una crucecita, en vez de colocarle una cadenita con una imagencita de la Virgen, traen al niño cruzado con un poco de pepa roja por aquí y negra, la mano poderosa de Satanás, el zamuro del diablo, un poco de porquería por aquí amarrado, y el padrecito, y en los pies y en la cintura, y el padrecito le dice: pues quítele toda esa basura, esa porquería, porque eso es brujería. Y si usted no le quita esa brujería, pues no le bautizo al muchacho, tiene que quitárselo. Pues no lo bautiza, me voy de la iglesia. Porque el padre le habló duro y le dijo que eso era un pacto con Satanás. Y todas esas pulseras que usted le ponía eran del demonio, y todas esas brujerías de hechicería le dijeron que se la quitara y usted no la quitó. Por eso se fue de la iglesia. Ah, caramba. Cuando el lenguaje se vuelve duro, la gente se va de la iglesia. Este lenguaje, San Juan 6:60, es duro. Y muchos se fueron de la iglesia. ¿Por qué la gente no va a la misa? Porque es que el padre se lo pasa hablando de los concubinos. Y a mí no me gusta que hablen de los concubinos. Yo estoy en concubinato, pero yo estoy probando a mi esposa a ver cómo me sale. Pero resulta que es que mi esposa todavía no es tiempo. Llevamos 10 años, pero es muy pronto para casarnos. Ah, sinvergüenza. Muy pronto para casarnos. No ha leído lo que dice. Y el padre le predica Mateo capítulo 19, versículo 5. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Habrá unión, habrá la bendición de Dios. Y entonces, ¿por qué se fue? Porque el padre se lo pasa hablando de los concubinos. Porque el padre se lo pasa hablando de la gente que vive en concubinato, que están viviendo en pecado, y a mí no me gusta eso. Claro, cuando el lenguaje es duro y a usted no le gusta, pues usted no va a la iglesia, se aparta. ¿Por qué los políticos no van a misa? A ver. ¿Por qué? Porque cuando tocan los evangelios de la corrupción, de los robos, cuando tocan los evangelios que le dan directamente a ellos, ¿qué pasa? Se ofenden, se van y dicen: ese cura es un político.